Muy buenas tardes de Ciencia. Damos continuación con el segundo periodo de charlas de este año. Como saben, transmitimos en vivo desde esta sala y en el Facebook de Sábados en la Ciencia. Les damos la bienvenida a Rodrigo López y Gladys Yáñez, ambos de la Dirección General de Investigaciones. Antes de iniciar unas recomendaciones técnicas para ver y escuchar correctamente la charla, les sugerimos que mantengan apagadas sus cámaras y sus micrófonos. Estas se verán en rojo. Las participaciones son bienvenidas y si lo requieren, por favor, levanten su mano en el panel de participantes. También pueden poner sus preguntas y comentarios en el chat y les iremos recolectando. Entre la charla virtual y la sesión de preguntas, respuestas y comentarios, haremos una pausa de 5 minutos para la salud con especialistas del SciSub. Pueden, por favor, prender sus cámaras y animarse a hacer la rutina. Les dejaremos en el chat la liga del programa completo del segundo periodo de charlas, para que si gustan lo descarguen y agenden las que más les despierte interés. Hoy platicaremos, como especial de Día de Muertos, la festividad de Todos Santos, con el doctor Jesús Javier Bonilla Palmeros del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana. El doctor Jesús Javier Bonilla Palmeros es originario de Coatepec, Veracruz. En 1997 se graduó como licenciado en Antropología con especialidad en Arqueología. En el 2004 obtuvo la maestría en Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y en el 2011 se doctoró en Historia y Etnohistoria por el ENA. Ha participado desde 1990 a la fecha en proyectos como Códices Mesoamericanos, Mesoamérica 2, Escritura Mesoamericana 1 y 2, Etnohistoria de México, entre otras cátedras en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Es autor de diversos artículos sobre iconografía textil indígena en 5 catálogos publicados por el Consejo Veracruzano de Arte Popular, aparte de trabajos sobre manifestaciones culturales en Coatepec, Veracruz, las cuales han sido publicadas en libros especializados. Es autor de libros como Los Códices de Chiconquiaco, publicado en el 2007, San Jerónimo Tepeyotl, Entre Cerros, Cuevas y Templos, publicado en el 2015, Presencia de Quetzalcóatl y Hernán Cortés en la Costa del Golfo, publicado en el 2019, el Códice Tonayán Misantla, reinterpretación con base en nuevos estudios, publicado en el 2020. Se dedica a la investigación de códices y documentos históricos del estado de Veracruz y ha asesorado más de 70 trabajos recepcionales sobre estudios de imagen de las sociedades mesoamericanas en el Instituto de Antropología de nuestra universidad, donde es investigador de tiempo completo. También colaboró en el proyecto Amoxcali, Casa de los Libros, dirigido por la doctora Luz María Mojar Betancourt, el cual fue reconocido con el Premio Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Manuel Gamio 2011. Ha participado como jurado en varios concursos estatales y nacionales promovidos por el Consejo Veracruzano de Arte Popular y Fonart Artesanías Mexicanas. Actualmente se desempeña, como ya les comenté, como investigador de tiempo completo en el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana y es cronista de la ciudad de Coatepec, Veracruz. Doctor Bonilla, bienvenido. Gracias por el tiempo y sus Buenas conocimientos tardes. invertidos en esta Muchas charla. La sala es gracias. suya. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes una de las tradiciones de mayor raigambre en México, la festividad de Todos Santos. Muchas veces nosotros cuando les preguntamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, cómo se hace un altar, por qué lleva determinados elementos o por qué se ponen determinadas ofrendas, así también el significado de los elementos que integran estas ofrendas, estos altares. La respuesta por lo general es la misma. Así es la tradición, así es la costumbre, así lo hacían los abuelos y realmente pues nos dejan como al principio, o sea, con las dudas. Hoy nosotros vamos a responder varias preguntas que siempre se originan en esta temporada de Todos Santos, o sea, si los altares son católicos o son de tradición mesoamericana, ¿por qué el orden de llegada de las ánimas no se corresponde con los 2 días que establece la Iglesia Católica para realizar estas ofrendas? Y
algunos de los significados de los elementos típicos de estos altares. La tradición de Todos Santos implica el desarrollo de toda una serie de manifestaciones en diferentes espacios. Los camposantos toman vida, se pintan las tumbas, se adornan las cruces, se ponen flores. La finalidad, que nuestros difuntos vean que los tenemos presentes, que hacemos un reconocimiento a ellos y sobre todo que nos da mucho gusto el que nos visiten. Aquí tenemos una imagen de un cementerio del municipio de Benito Juárez, al norte del estado de Veracruz. Vean el colorido donde predomina la flor de cempasúchil, la mano de león o coapelexóchil, como así le llaman en el norte, el arrocillo. ¿Cómo le da vida a cada una de estas tumbas? Esto es con el fin de alegrar la llegada de nuestros difuntos en esta temporada. Aquí tenemos otra imagen donde podemos ver la integración de algunos altares aquí mismo en el cementerio, cómo se pone algo de ofrenda. Podemos ver algunas figuras de pan en forma humana, manzanas, naranjas, pero vuelvo a insistir, el colorido es lo que le da vida a esta manifestación muy mexicana. Hay otros espacios que también reciben cierto mantenimiento en estas temporadas. Aquellos lugares que indican el lugar donde falleció una persona, sea a orilla de la carretera, en alguna finca o en algún otro espacio. Ahí podemos encontrar pequeños adoratorios o bien cruces, también son adornados. Muchas veces se tiene la creencia de que una parte de la persona se queda en el lugar donde falleció. Y bueno, aquí también tenemos un ejemplo hacia lo que viene siendo la región de Chicontepec, un pequeño mausoleo con una cruz a orilla de la carretera y también adornado acorde a la ocasión. Pero, ¿cómo entender esta festividad dentro de una tradición tan larga que nos lleva a la época prehispánica? Es necesario que abordemos el orden cíclico. De esa manera nosotros vamos a entender la relevancia que tiene la muerte dentro de ese orden cíclico. Digamos, aquí les puse una serie de puntos para que llevemos un seguimiento. Los movimientos estelares. De entrada, la unidad básica del tiempo, el día, con su dicotomía. Día, noche. Luz, oscuridad. Vida, muerte. No los podemos separar. Las sociedades mesoamericanas visualizaban un movimiento del sol diario por una serie de regiones. Decían que el sol nacía por el oriente, nacía. De ahí iba levantando, iba creciendo hasta llegar a la plenitud, hasta el punto más alto de la bóveda celeste. De ahí decían que el sol descendía, moría, para bajar a la región de la muerte cuando se ocultaba. Aquí en la región de la muerte, nuevamente se volvía a gestar ese sol para volver a nacer por el oriente. Entonces, podemos observar en cuanto al movimiento diario del sol, una dicotomía, o sea, dos momentos opuestos. Vuelvo a repetir, día, noche, luz, oscuridad, vida, muerte, calor, frío.
pero también tiene un movimiento anual y no pasó desapercibido para estas sociedades mesoamericanas. En la línea de horizonte observaron estas sociedades mesoamericanas que el sol se iba moviendo, no siempre salía por el mismo punto. Nosotros lo sabemos porque desde la primaria nos inculcan que hay 4 estaciones y estas van acorde con los movimientos de la Tierra y que cuando el sol se aleja más hacia el norte, pues tenemos un periodo de mayor luminosidad, de calor, de agua, y ese momento fue aprovechado para realizar, para desarrollar el ciclo agrícola. Pero bueno, también tenemos ese movimiento del sol más hacia el sur, hacia el otoño, hacia el invierno, cuando empieza el periodo de secas. Todo lo contrario a ese periodo que abarca desde el equinoccio de primavera, lo que viene siendo el solsticio de verano, hasta llegar al otoño. O sea, dos momentos opuestos también a nivel anual. Secas y lluvias, que se traduce como muerte, vida, o bien que el fluido vital latente de las semillas requiere del agua para volver nuevamente a desarrollarse la vida. Ahí tenemos también el ciclo lunar. ¿Cuántas veces hemos visto en el almanaque que se nos marca la luna nueva, el cuarto creciente, la luna llena, el cuarto menguante? Y cómo las personas más ancianas nos refieren, y de ahí viene la muerte de la luna, para nuevamente volverse a renovar y salir como luna nueva. Déjenme decirles que estos movimientos lunares, en cuanto a un crecimiento, una plenitud, una decadencia, una muerte de la luna durante esos días que reina la oscuridad para nuevamente aparecer, las sociedades mesoamericanas las relacionaron con la vegetación y con el ciclo de vida del ser humano. ¿Cuántas veces hemos escuchado por ahí que dicen, no, pues hay que cortar los árboles, hay que cosechar en luna llena, luna recia, para que no se pique la madera, para que no se llene de gorgojo el maíz, o sea, dure más? O bien sembrar en determinada fase lunar para que se dé con plenitud las flores o los frutos. De igual manera, podemos escuchar ahí en la tradición oral algunos dichos como el de con la luna se nace, con la luna se muere, o bien asociar lo femenino con la luna tierna, lo masculino con la luna llena. De igual manera, algunas personas dicen, no, pues si te vas a cortar el pelo, córtatelo en luna recia para que te crezca bonito, abundante. Y así podemos encontrar muchas referencias entre la luna, el ciclo de las plantas y el propio ciclo del ser humano. Y bueno, tenemos también que dentro de este alejamiento del sol hacia el norte, lo que viene siendo pues la primavera, el verano, pues vamos a tener la combinación de dos elementos, calor y agua. Los mesoamericanos lo veían como dos elementos opuestos, sí, agua y fuego. Esto lo concebían, digamos, en las tormentas. ¿Quién no le ha tocado vivir una tormenta? La fuerte lluvia, las descargas eléctricas, bueno, esa combinación agua-fuego generaba la vida, permitía el desarrollo de la fertilidad, el crecimiento de las plantas. Por lo tanto, fue aprovechado ese periodo por estas sociedades prehispánicas para implementar lo que llamamos el tonamil.
El tonamil se traduce como los días de siembra, los días de la milpa. En tierras intermedias, pues sabemos que empiezan a barbechar, a preparar el terreno en el mes de febrero. En algunas localidades, el día 2 de febrero llevan a bendecir en la fiesta de la Candelaria las mazorcas, el frijol, ramas de café o de algún otro producto que van a utilizar como semilla para el siguiente ciclo. Y de esta manera están asegurando el buen desarrollo de estos productos al llevarlo a la iglesia. Tenemos entonces que en febrero se prepara el terreno, se siembra. Si nosotros llevamos la cuenta, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, nos vamos a dar cuenta que son 9 meses, 9 lunas. Y entonces se está cosechando todos estos productos agrícolas antes de la festividad de Todos Santos. Si nosotros nos damos ahorita una vuelta por los mercados, vamos a encontrar toda una diversidad de semillas, de frutos, de plantas comestibles, que de veras es un deleite a la vista ver gran cantidad de productos. Bueno, entonces tenemos que la primera ofrenda de lo cosechado es a los antepasados, a los muertos. ¿Por qué? Porque los muertos habitan en un lugar que corresponde al interior de la tierra. Y es el lugar a donde baja la semilla para germinar. Y entonces tenemos una relación de este periodo de lluvias y calor con el maíz. Imagínense un grano de maíz, lo entierran, está 8 días en un espacio oscuro, húmedo, frío, pero a los 9 días germina. Y a lo largo de 9 lunas va a crecer, se va a desarrollar la planta. Claro, el proceso de domesticación que se desarrolló en torno al maíz por parte del ser humano, por estas sociedades prehispánicas, implica pues darle toda una serie de atenciones a la planta para que dé fruto. Ustedes a las 9 lunas, a los 9 meses van a tener una mazorca. Podrían pensar, pues son semillas muertas. No, no están muertas. Porque si esa semilla la vuelven a enterrar, vuelve a surgir la vida. Entonces tenemos que el fluido vital en esa semilla se mantiene en un estado latente hasta que nuevamente se generan las condiciones para que vuelva a surgir la vida. Y entonces esas 9 lunas que dura el ciclo del maíz, las vamos a encontrar también presentes en el periodo de gestación del ser humano. ¿Cuántas lunas, cuántos meses tarda en gestarse el ser humano en el vientre materno? 9 lunas. Que no les extrañe entonces que en la época prehispánica tenemos una serie de historias donde se dice que el hombre está hecho de masa de maíz, que los dioses los hicieron con maíz a estos primeros seres humanos. ¿Por qué? Porque tenemos una analogía simbólica entre el ciclo de desarrollo del maíz y el periodo de gestación del ser humano, o sea, esas 9 lunas, esos 9 meses. Por lo tanto, esos momentos del ciclo de vida del ser humano, que es nacimiento, desarrollo, plenitud, decadencia, vejez y muerte, los asociaron simbólicamente con esos mismos momentos de la mata de maíz, nacimiento, desarrollo,
O sea, crecimiento, plenitud. De ahí viene la muerte de la mata de maíz, pero queda una mazorca, y si esa la entierran, surge nuevamente la vida. Todas estas asociaciones simbólicas que establecieron entre el ser humano con múltiples aspectos de su entorno van a darle sustento a una serie de prácticas culturales que nosotros los arqueólogos podemos identificar en los materiales que se van hallando en las excavaciones. Digamos, aquí tienen una serie de materiales que se encuentran en el Museo de Antropología de Jalapa. Espero que después de esta plática se animen a visitar el museo, puedan ver esa riqueza de materiales culturales de las sociedades prehispánicas. Vean esta escultura del centro de Veracruz. Aquí tenemos los momentos opuestos, lo conocido, lo desconocido, lo que está bien definido, lo que no tiene forma. Aquí tenemos la dicotomía, o sea, esos dos elementos opuestos que interactúan para remitirnos al desarrollo cíclico. O bien podemos encontrar en los entierros, aquí tenemos un entierro masivo, una serie de materiales culturales como ofrendas que nos remiten a esas concepciones que giraban en torno a la muerte. Vean estas figurillas sonrientes que son de la región semiárida central del estado de Veracruz. Desde Alvarado hasta Tierra Blanca se encuentran este tipo de materiales culturales. ¿Por qué poner una escultura riéndose, muy alegre, en un contexto funerario? Bueno, lo que pasa que ellos veían la muerte, ese tercer momento del ciclo de vida del ser humano, no como un fin, sino como un paso hacia la renovación. De ahí que podemos observar, ¿sí? Nuevamente la dicotomía. Vean los cráneos, una actitud hierática, sin expresión, y lo contrario, la alegría, la sonrisa, el regocijo de estas figuras sonrientes. Aquí tenemos otra toma de este mismo entierro, pero también tenemos otro tipo de entierros. Aquí tenemos un ejemplo de un cráneo de un señor principal. Vean el tratamiento que tienen los dientes incisivos. Presentan limado. Está depositado en un cajete donde podemos observar el color rojo. El color rojo, las sociedades mesoamericanas lo asociaron con el calor, con la vida, con la fertilidad. O sea, lo opuesto al color negro que nos remite a oscuridad, muerte, frío. Aquí tenemos otro ejemplo. Estos son entierros secundarios. O sea, hubo una remoción de la disposición de los huesos. O sea, fueron reinhumados mucho tiempo después. Rescataron los restos óseos y los depositaron o bien en pequeñas vasijas o en grandes zapastles como el que podemos observar aquí, donde están depositados los restos óseos, y al mismo tiempo le agregaron otras ofrendas. Quizá algunas de estas hayan sido alimentos porque observamos pequeños recipientes. O bien, aquí en la misma región semiárida central podemos observar que algunos de estos entierros secundarios fueron depositados en napastles, o sea, un tipo de vasija como la que pueden observar aquí en la pantalla, pero vean cómo predomina el color rojo sobre el blanco. Vean los motivos, las espirales. La espiral es movimiento. El color rojo es vida, es fertilidad.
Vemos unas figuras esquematizadas que corresponden a representaciones de monos. Los monos en la iconografía prehispánica están asociados con el pasado, son los ancestros, los que dieron origen a las siguientes generaciones, están asociados con el movimiento, con la danza, con el canto, o sea, todo eso expresa vida, vitalidad. Entonces, el hecho de integrar estos elementos geométricos que nos denotan movimiento o estas representaciones esquematizadas, como el caso del mono, le están dotando a este objeto, a este recipiente, de una carga simbólica en cuanto a que se propicie ese cambio, ese movimiento, esa transformación y se dé paso a la renovación del individuo cuyos restos eran depositados en este tipo de recipientes. O bien podemos encontrar otros más pequeños que formaron parte del ajuar funerario. Aquí podemos ver un vaso de Cerro de los Otates, aquí en la cuenca del Actopan. Vean los cráneos, está decorado con cráneos, pero estos cráneos no nos remiten a algo sin vida, son cráneos llenos de vitalidad. Vean cómo la cuenca ocular está ocupada por un disco concéntrico en color rojo, la vida, la fertilidad. Vean también cómo lleva líneas a intervalos en el resto del cráneo en color rojo que nos están remitiendo a esa vitalidad, que en contraposición a las líneas en negro, pues nos remiten a esos dos elementos opuestos cuya interacción generaba la vida. No podemos entender la vida sin la muerte y mucho menos la muerte sin la vida. ¿Por qué? Porque forman parte de un orden cíclico. Eso sería en cuanto a algunas de las manifestaciones y de los conceptos simbólicos que podemos identificar a partir de los materiales culturales que podemos encontrar en estos contextos funerarios. Pero para poder entender ese orden cíclico, tenemos también que poner atención en cómo visualizaban el cosmos estas sociedades mesoamericanas. De por sí lo concebían de una forma cuadrada. Hacia arriba, el Ilhuicat, el cielo, estaba integrado por 13 niveles. Acuérdense, 13 niveles porque vamos a ver en algunos altares la presencia de 13 elementos. Entonces el Ilhuicat es el cielo y está en el nivel más alto del cosmos, pero se integra por 13 niveles. El Tlaltipac en la tierra, con sus dos casas, al oriente el Tonatiuhxán, la casa del sol, y al poniente el Cihuatlampa, la región de las mujeres. Entonces ahí tenemos dos puntos opuestos, que junto con los 13 niveles, pues son 15. Y de ahí tenemos el Mictlán, está debajo de la corteza terrestre. Es la región de los muertos y son 9 niveles. ¿Qué tenemos? 13 para el cielo, 2 extremos para la tierra en medio y 9 para la región de la muerte. Eran 24 escalones que recorría diariamente el sol. Claro, es necesario que les aclare que no necesariamente corresponde a las horas del día. Eso nos vino con los españoles. Aquí estamos hablando de regiones que recorría diariamente el sol en su movimiento diario. Pero que tenemos que tener presente porque estos 3 niveles los podemos encontrar referidos en los altares que se levantan con motivo de la festividad de Todos Santos. Y bueno,
En los códices es donde tenemos una riqueza gráfica que nos remite a estas configuraciones simbólicas del cosmos. Aquí tienen la primera lámina del códice Feyerabad-Mayer, o también conocido como Códice de los Poztecas. Este códice es de la región Mixteco-Puebla. Aquí tenemos las 4 grandes direcciones hacia oriente, hacia el supramundo, al poniente y al inframundo. Y aparte tenemos 4 puntos intercardinales que corresponderían a esos extremos a los que se va el Sol y que marcan los puntos solsticiales. Y bueno, para poder entender esta configuración simbólica del cosmos, pues tenemos que irlo abordando en cuanto a cada una de las direcciones. Al oriente tenemos el Tonatiuh-Shan, la casa del sol. Aquí podemos observar que se encuentra la deidad solar, Tonatiuh, haciendo ofrendas en el templo del sol. Las fuentes históricas que tenemos del periodo colonial, algunas escritas por frailes, otras por conquistadores, otras por oficiales reales, y algunas de ellas fueron redactadas por integrantes de las noblezas indígenas, debido a que fueron educados al interior de los conventos y les enseñaron a escribir, a leer en español y en latín. Pues esos conocimientos adquiridos y el tener acceso a libros donde se registraba información de los reinos europeos, pues se les generó la necesidad también de registrar su propia historia, sus creencias, sus dioses, sus fiestas, sus ofrendas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de estos códices donde se registró información de carácter religioso de estas sociedades. Entonces, vamos a encontrar que aquí la lámina nos remite al Tonatiuh-Shan, la casa del sol, y es a través de los escritos de Fray Bernardino de Sahagún, un fraile franciscano, que sabemos que el Tonatiuh-Shan o Casa del Sol al oriente era la casa de la guerra, era el lugar de los llanos de la guerra. A ese lugar iban los guerreros que morían en el campo de batalla o sacrificados en el Tezcat. En ese lugar estaban 4 años recibiendo con gritos de júbilo, gritos de guerra diariamente al sol. Al 4.º año bajaban a la tierra convertidos en colibríes y vivían toda su existencia en la tierra, libando el néctar dulzón de las flores. Entonces podríamos decir, en este lugar tenemos a los matados. Aquí tienen un ejemplo de una escultura en terracota de aquí del centro de Veracruz que representa un guerrero con una coraza gruesa de algodón. A esa coraza se le conocía como Ixcahuipil, o sea, huipil de algodón, que venía siendo un protector que amortiguaba los golpes de las armas enemigas en el campo de batalla. Hacia la parte superior, en uno de los niveles del Ilhuicac, tenemos otra casa. Esta casa se asocia con Tezcatlipoca, el señor del espejo de obsidiana, dios de la guerra, de la vida, de la muerte, pero donde también vamos a encontrar que hay otro dios llamado Tlaloc, el dios de la lluvia. Tlaloc habita en el Tlalocan. A este lugar, ¿quiénes iban? Los que morían ahogados, hidrópicos, fulminados por un rayo, alguna enfermedad relacionada con el agua,
digamos, las reumas. Entonces, todos esos espíritus de estas personas se iban al llamado Tlalocan, o sea, la mansión del dios de la lluvia. También iban los que morían sacrificados a honra de este dios Tlaloc o de su consorte Chalchiutlicue, la diosa de las aguas quietas. Entonces aquí tenemos la región a donde iban los ahogados. Ya llevamos dos, Tonatu y Shan los matados y el Tlalocan, o sea, uno de los niveles más altos del Ilhuicat, el cielo, los ahogados. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de esos entierros donde están estas figurillas, denotando alegría, regocijo, con sonajas en las manos. Entonces podríamos suponer, de acuerdo con estas notas que nos dejó este fraile franciscano, de que la región a la que iban los espíritus de estas personas que fallecían vivían en un lugar de regocijo, de alegría. Ahí tienen ya de cerca una imagen de una figurilla sonriente. Vean los motivos costeros en su tocado, una garza que capturó un pez. La tercera región, hacia el poniente, Ciguatlampa, región de las mujeres, también conocido como Sincalco, la casa del maíz. En este lugar vemos cómo está haciendo ofrendas el dios Centeot, el dios del maíz, y en el interior vemos a la diosa de las faldas de jade, Chalchutlicue, la diosa del agua en continente, lagos, lagunas, ríos, esteros. A esta región iban aquellas mujeres que morían al dar a luz, o bien aquellas mujeres que eran sacrificadas a la diosa Tlazolteo, diosa de vida y muerte, diosa madre, o la diosa Chalchutlicue, diosa de las aguas. Entonces aquí tendríamos la región de las mujeres, donde algunas de ellas pues fueron las sacrificadas, las matadas, o bien que las dejaron morir durante el primer parto, cuando se daba cuenta a la partera que no podía dar a luz. Y aquí tenemos en la costa del Golfo un ejemplo de esta mujer que falleció en el parto, Ciguateteot. Ese es su nombre, Ciguateteot, mujer divinizada. Vean cómo en su tocado tenemos la representación bicéfala de la serpiente, la dualidad, y que también tenemos la dicotomía que nos remite al movimiento. Rojo, asociado con calor, vida, fertilidad, y su opuesto, el azul, el agua, la humedad, pero también en relación con fertilidad. Y bueno, la cuarta gran región, la que se encuentra en el interior de la tierra, que es el Mictlán. A ese lugar iban chicos y grandes que morían de cualquier otra cosa, de enfermedad natural. Entonces, al pareciera que el morir sacrificado implicaba ir a uno de estos paraísos que diariamente alumbraba el sol. En cambio, los que fallecían de muerte natural, que iban al Mictlán, como dice el padre Bernardino de Sagún en su relación, era una cueva oscura, fría, húmeda, que nunca alumbraba el sol. Entonces necesita luz para poder ver en medio de esa oscuridad. Esas serían las cuatro regiones de acuerdo con el movimiento del sol. Y aquí tenemos un ejemplo de las representaciones del dios de la muerte. Es también aquí del centro de Veracruz, el dios Mictlantecutli. Todavía le quedan restos de la decoración de chapapote que presentó en su momento. O sea, el negro asociado con el inframundo, con la oscuridad, con la noche. Y bueno, tenemos
Entonces, estas 4 regiones a las que iban el, los espíritus de estas personas que fallecían en la tierra, pero estas 4 regiones van acordes a la estructura del cosmos. Ahora vamos a ver un ejemplo de algunos altares que se realizan aquí en el estado de Veracruz con motivo de la festividad de Todos Santos. Ustedes pueden observar aquí una fotografía de un altar cuadrado en la localidad Mangotitlán del municipio de Sontecomatlán. Ahí podemos ver a la señora Dominga cómo está adornando el altar. No puede faltar el cempasúchil, las frutas, pero cómo van intercalando la flor con un lirio que van a traer a las barrancas y 13 rollitos de flor de cempasúchil que llevan en el centro una flor de cuapelexóchitl o mano de león. 13 rollitos. O sea, no es coincidencia esos 13 rollitos. ¿Qué les dije? Que el cielo está integrado por 13 niveles. Entonces, el ver esos 13 rollitos de flores de cempasúchil con una de mano de león al centro, para nosotros es muy significativo. ¿Por qué? Porque es un número simbólico que en la época prehispánica se asoció con la parte alta del cosmos y que aquí no es casualidad que esté en la parte alta del altar. Lo terrestre, donde van todos los alimentos, es al nivel de la mesa, correspondería al Tlaltipac, y la parte baja, que es la de la oscuridad y donde ponen las velas en el pedazo de tronco de mata de plátano, pues es hacia la parte baja, está más asociado con el suelo. Aquí apenas estaba poniendo las ofrendas doña Dominga en la localidad de Sontecomatlán. Pero aquí vemos otro altar de la misma comunidad. Vean que aquí ya lleva más ofrenda colgada. Ya están empezando a colocar también ofrenda en la mesa. Y vean algo curioso. Hacia abajo tenemos el jabonzote, tenemos las bolsas de FAD. Ustedes saben que esos productos se usan para limpiar. Y es que la explicación que dan es de que los muertos cuando regresan se purifican, o sea, se limpian para llegar al altar inmaculados. Y por lo tanto están colocando los jabones y las bolsas de FAD hacia la parte baja, hacia la parte inferior del altar. También es de la localidad Mangotitlán de Sontecomatlán. Vean a dónde van los santos. Los santos están al nivel de la mesa o arriba, pegados a la pared. Si ustedes le preguntan a alguien dónde están la Virgen y San José y otros santos, les van a decir hacia el cielo. O sea, marcan todavía una ubicación en relación con el nivel superior. Aquí tenemos otro que también estaba en proceso de elaboración. La comunidad de Sontecomatlán, pero la señora es de ascendencia otomí. Apenas se estaba poniendo su ofrenda, pero ya podemos ver aquí cómo esta señora también incluía ofrenda hacia la parte baja. Claro, el único lugar donde van los alimentos preparados es al nivel de la mesa. Hacia arriba son frutos, son mazorcas o naranjas y hacia abajo igual, pero la comida preparada va siempre en medio, lo que corresponde al nivel terrestre. Aquí tenemos a la señora Angelina en la comunidad de Huaycuatitla, Montegrande, que pertenece al municipio de Benito Juárez, vecino de Chicontepec. Vean el altar cuadrado, vean la disposición de la ofrenda, cómo se pone el pan, los plátanos, la naranja, hacia el arco, colgados. Aquí todavía no pone la comida, que es la que va al nivel de la mesa, pero hacia la parte de abajo, los chiquihuites, las canastas, de igual manera, con ofrenda.
se tiene la idea de que los espíritus no comen, aspiran la esencia de los alimentos y es lo que se llevan. Por eso las abuelas decían antes, es que después de que se ofrenda la comida, ya no sabe igual. A eso se debe que se pone casi recién salida de la lumbre para que ese aroma, ese rico olor se expanda en el altar y que es lo que aspiran los espíritus. Y bueno, aquí tenemos un altar totonaco. Estos altares totonacos penden del techo. Vean cómo tiene 13 estrellas de palma hacia lo que viene siendo el arco que marca el nivel superior. 13, nuevamente el 13 presente en un altar y en relación con el arco, con el nivel superior. Y del que penden también ofrendas, aquí tenemos el chocolate. En la parte media de la mesa, pues tenemos lo que corresponde al pan y los alimentos preparados. Aquí tenemos otro ejemplo de altar, este es de la zona de Carrizal, son 9 escalones y quizá ahorita que escucharon 9 escalones lo asociaron con el Mitlán, las 9 regiones de la muerte. Claro, ahora ya la explicación que dan y la asociación que establecen es con el novenario, cuando fallece una persona. Entonces, como podrán darse cuenta, tenemos altares que llevan 3 elementos hacia la parte superior, o llevan 3 niveles, o llevan 9 niveles. Por lo tanto, estos altares van acordes a la estructuración del cosmos en la época prehispánica. Y bueno, vamos a acercarnos a la localidad de Coatepec. Ahí se elaboraban 2 tipos de altar, uno en torno a una mesa y el otro de 9 escalones. Aquí podemos ver lo que es el arco cuadrado, los elementos que le ponían, mazorcas, rollitos de frijoles en vaina, plátanos, ¿sí? Y algo muy interesante, la flor amarilla solamente se ponía del nivel de la mesa hacia arriba, porque del nivel de la mesa hacia abajo va la morada. O sea, vean esos contrastes de color que están fundamentados en cuanto a una concepción simbólica de 2 espacios diferentes. Los colores del papel china tradicional y que originalmente eran los únicos 2 colores en los que se vendían, el blanco y el morado, fueron interpretados con el tiempo. El morado es el luto de los santos y el blanco asociado con la pureza. Entonces, del arco penden semillas y frutos, flores, la vegetación. Lleva 4 postes, uno en cada esquina. Podríamos suponer que es una pervivencia de los 4 árboles que visualizaban las sociedades prehispánicas en cada una de las esquinas del cosmos. O sea, las 4 esquinas, 4 árboles. Los alimentos preparados al nivel de la mesa. Y en la parte baja, semillas, frutos, pero sin preparar. Aquí tenemos el testle, así le llamaban al pedazo de tronco de mata de plátano, con 4 patitas, hoy se le conoce como burrito, pero vean dónde está la luz de las velas, está en el nivel bajo, no está al nivel de la mesa, en el nivel de la mesa están las veladoras, pero las veladoras están dedicadas a los santos. O sea, este tipo de contrastes a nosotros nos permiten establecer diferencias entre un espacio y otro. Y bueno, vamos a ver el techo de este altar. Vean lo que observamos en el techo. Hacia 1990, en un estudio que se hizo en la Casa de la Cultura de Coatepec, en el taller de investigación histórica, se entrevistaron a las personas más ancianas de aquel entonces. Todas coincidieron que este altar cuadrado llevaba un techo de papel crepé azul cielo.
y que pegaban el sol, la luna y las estrellas, elementos que recortaban en las envolturas plateadas de los cigarros alas azules. Entonces aquí tenemos la representación del cielo, el Ilhuicat prehispánico. No nada más se hacía en Coatepec, tenemos también información de personas muy ancianas en Misantla que argumentaron que también se le ponía un cielo de color azul y también se recortaban el sol, la luna y las estrellas. De igual manera, sabemos por informantes que en Tenosique, Tabasco, también se hacía de forma similar. Entonces, no nada más lo tenemos en un solo pueblo, sino en varias comunidades. Esto sería lo que corresponde al Tlaltipac, o sea, el plano medio. Vean la gama de alimentos, el caldo de pollo, de gallina, de rancho, los chocos, los tamales de maíz negro, los jamoncillos, los dulces, las conservas, una diversidad de ofrendas, los chiles rellenos, bueno, no puede faltar el pan, ¿verdad? El mole, el arroz, o sea, toda una gama de alimentos y no puede faltar la imagen religiosa en estos altares. ¿Y cuál imagen es? Pues la Virgen del Carmen, la de las ánimas, la que está asociada con estos espíritus que están purgando en el purgatorio, pues las faltas cometidas. Entonces vemos aquí una mezcla de elementos de tradición prehispánica y elementos de tradición católica, como son las imágenes de los santos. Y bueno, el nivel más bajo, vean que son productos agrícolas, pero no están procesados, a diferencia de los que están sobre la mesa. Antiguamente le ponían pedazos de ocote, según decían las abuelitas, que los ocupaban para alumbrarse allá en el lugar de mucha oscuridad donde están las ánimas, y velas sin prender. Cuando les preguntábamos a las personas ancianas por qué las velas sin prender, dicen, bueno, es que se llevan la que se les pone prendida, pero allá necesitan alumbrarse porque es un lugar de mucha oscuridad y hay muchas espinas. Entonces aquí tendríamos un altar cuadrado típico de Coatepec, donde están bien representados los tres niveles. El cielo, lo que correspondería al plano medio, que sería el terrestre, con toda la diversidad de alimentos, y el plano más bajo con las semillas a utilizar en un siguiente ciclo agrícola. Pero también tenemos otro altar, el de 9 escalones. Originalmente se hacía clavando horcones en los pisos de tierra, se ponían a diversos niveles 9 tablas de burro. En esos 9 niveles se colocaban imágenes de santos, las ofrendas en cazuelas, en platos, en canastas, en tenates, pues todo lo que se le ponía a las ánimas, los frutos, el pan, los guisados, los tamales no pueden faltar, las conservas de calabaza y pues algunos platillos que eran del gusto de las personas fallecidas en cada una de estas casas. Ahí tienen un acercamiento, los jarritos conteniendo café o champurrado. Y pues no pueden faltar las imágenes religiosas. Actualmente este altar de 9 escalones se sigue haciendo con motivo de los novenarios cuando una persona fallece o en los cabos de año. Y bueno, el orden de llegada de las ánimas, porque tienen un orden de llegada, déjenme decirles. La Iglesia Católica marca el 1 de noviembre para todos los santos, el día 2 para los fieles difuntos, pero en las comunidades y en las ciudades se sigue un orden de llegada muy diferente al que marca la Iglesia Católica. En la ciudad de Coatepec, el 27 de octubre, decían las personas más ancianas que llega el perro.
Al perro se le pone un traste con agua y una gorda con frijoles o sal y manteca atrás de la puerta. El perro es el guía. Todavía las personas más ancianas cuando ven que una persona le pega a un perro, dicen no le cruces, no le pegues al perro, si no, no te va a ayudar a cruzar el río Jordán. A diferencia de Coatepec, en Chiltoyat, el perro lo esperan el día 3 de noviembre. Aquí en Coatepec es el 27 de octubre. El 28 los ahogados. Un vaso con agua, su vela, un plato con algún alimento que le haya gustado en vida. Los ahogados. ¿Acaso será una reminiscencia de los de Tlalocan, allá donde habita el dios Tlaloc, la diosa Chalchutlicue y que se encuentra en uno de los niveles más altos del cielo? Bueno, podría ser. El 29 los matados. Un vaso con agua bendita, vela y un platito con harina. Decían las personas ancianas que por la forma en que falleció, muy trágica, el agua bendita, la vela y el platito con harina era para que comulgaran y lograran llegar a la gloria algún día, a la gloria eterna. Los matados, ¿acaso será una reminiscencia de aquellos guerreros que morían en el campo de batalla y que se encontraban al oriente, o las mujeres sacrificadas al poniente en el Cihuatlampa? Pues ya son muchas casualidades, ¿verdad? El día 30 de octubre, los de Limbo, vaso de agua bendita, vela blanca, dentro del vaso, un platito con sal y un biberón o vaso con leche. Decían las personas más ancianas en aquel entonces, el agua bendita y las sales para que ellos se bauticen y un día salgan de ese lugar de oscuridad. Pero Limbo parece ser que es una revitalización de una quinta región que se llamaba Chichihuacuauco, lugar del árbol nodriza. Era un árbol que tenía senos. ¿Por qué? Porque a ese lugar iban los niños que morían muy pequeños, que todavía no comían maíz, todavía mamaban. No son coincidencias. Tal parece que la llegada de estas ánimas sigue el orden de esas direcciones a donde iban los espíritus de las personas que fallecían en la época prehispánica. 31 de octubre, los difuntos chiquitos, puros alimentos dulces, conservas, arroz con leche, manjar, tamales de dulce. Pero para los chiquitos había que indicarles el camino con pétalos de cempasúchil. Es el camino que viene de la región de la muerte. A esa región de la muerte le corresponde el color amarillo, el maíz de ese color. Por eso los caminos de cempasúchil se ponen el 31 de octubre y el día 1 de noviembre para los grandes. A los grandes también una diversidad de alimentos: pan de manteca, granillo, huevo, mole, pipián, chiles rellenos, y ya no les sigo porque nos va a dar hambre a todos, ¿verdad? Todo lo que les gustaba en vida. Y bueno, el día 2 el ánima sola, aquella ánima que ya no tiene parientes en este mundo que le ponga ofrenda. Entonces el ánima sola le toca lo que los otros ya no quisieron llevarse. Por eso muchas casas el día 2 de noviembre todavía ponen una vela y le ponen un platito con algún alimento para esta ánima sola. Estos son los días, estas son las llegadas de los difuntos de acuerdo en la forma que fallecieron y que nos está remitiendo pues a la época prehispánica. Y bueno, tenemos también elementos en torno a los altares. Tenemos altares de 3 niveles, como ya les presenté, altares con 9 escalones, altares con 3 estrellas de palma entre los totonacos o 13 rollitos de flor amarilla con una mano de león en el centro, entre los grupos de Sontecomatlán al norte del estado.
Y también tenemos altares con representaciones del sol y la luna, como el que les presenté para Coatepec. Si se dan cuenta, todas estas características las estamos observando en la configuración del cosmos para la época prehispánica. Y bueno, también, como les había dicho, tenemos una mezcla entre lo prehispánico y lo católico, la llegada de las ánimas. El perro es el guía de las almas en la región de la muerte. Los ahogados el 28, Tlalocan. Los matados el 29, Tonatiuhán y Cihuatlampa. Los del Limbo el 30, el Chichihuacuauco, el árbol con senos. 31 y primero, chicos y grandes del Mictlán. Los que llegan por ese camino de color amarillo que viene desde la región de la muerte. Y bueno, aquí tenemos un altar distintivo de Chiconquiaco, una comunidad en la zona más alta de la sierra del mismo nombre. Ahí pueden ver dos rosetones morados en la parte superior. Decían las ancianas antiguamente, es el sol y es la luna que se mueven en el cielo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su charla, muy buena. Y bueno, pues antes de entrar a la sesión de preguntas y respuestas y comentarios, vamos a hacer una pausa para la salud. Les invitamos que participen desde sus casas y vamos a poner un pequeño videito y bueno, no tardamos. Pero antes de no se vayan, porque terminando esa sesión de preguntas, de esa sesión de 5 minutos de pausa para la salud, regresamos con el doctor Bonilla para responder las preguntas. ¿Sale? Ahí vamos. Bienvenido a tu sesión diaria de gimnasia laboral. Al hacerla, mejorará tu estado físico, mental, emocional y tus relaciones sociales. Disfrútalo. En esta rutina realizaremos movimientos articulares y estiramientos musculares de la parte superior del cuerpo, muy útiles si pasas mucho tiempo trabajando en un escritorio. Empezamos de pie. Giramos la cabeza hacia el hombro derecho y la volvemos al frente. Repetimos 7 veces. Realizamos el movimiento hacia el otro lado. 8 veces. Con las manos en los hombros, realizamos rotación de hombros hacia atrás. Repetimos 7 veces. Con brazos estirados y levantados a los costados, flexionamos codos llevando manos a los hombros y volvemos a estirar. Realizamos 8 repeticiones. Ahora estiramos los brazos al frente y realizamos 8 rotaciones suaves de muñecas hacia afuera.
En la misma posición abrimos y cerramos las manos 8 veces. Ahora, recargamos suavemente la cabeza hacia atrás y empujamos la barbilla ligeramente durante 8 segundos. Inclinamos la cabeza hasta tocar el pecho con la barbilla. Empujamos la parte superior de la cabeza ligeramente hacia abajo y mantenemos 8 segundos. Estiramos el brazo derecho al frente y llevamos la muñeca por atrás de la nuca, de modo que el codo quede por encima de la cabeza y este será jalado por la otra mano. Vamos a mantener 8 segundos. Repetimos con el otro brazo, manteniendo 8 segundos. Estiramos el brazo derecho al frente, con los dedos juntos, flexionamos la muñeca hacia arriba y jalamos los dedos hacia atrás con la otra mano, durante 8 segundos. Repetimos con el otro brazo, durante 8 segundos. Con esto finalizamos la rutina. Te recomendamos repetirla en el transcurso del día. Actívate. Listo, Gladys. Bueno, si tienen preguntas, comentarios, inquietudes, pueden hacérnoslas llegar y con gusto se las compartiremos al doctor Bonilla. Una charla fascinante. Tenemos algunos comentarios desde Facebook. Yamilet Ira, buenas tardes, doctora Yamilet, qué gusto tenerla aquí en la sala. Desde Facebook, aquí en el Facebook, Lourdes Aquino dice, buenas tardes, felicidades Chucho. Desde la sala, Virginia Arieta, para todos. Muchas felicidades por esta charla. Como siempre, se aprende mucho del doctor Bonilla y su amplio conocimiento. Gracias a Tardes de Ciencia por compartir con nosotros la información confiable y documentada sobre este tema tan significativo para todos. ¿Alguien más? Igual si quieren participar, adelante, pueden abrir su micrófono. Parece que no se animan. Anímense, pregúntenle al doctor. Hay una manita alzada. Diego Honorio, adelante, Diego. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, Sí. Hola, doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. buenas tardes. Primero que nada, muchas felicidades. Su plática estuvo bastante interesante. Muchas gracias, muy amable. Y tengo, bueno, dos preguntas. Uno es, ¿en dónde podemos encontrar nosotros, algún documento donde avale todo lo que nos ha mostrado? Y mi segunda pregunta es,
que se ha encontrado, digamos, en esta temática referente a la región olmeca, dado que hasta allí, digamos, hasta por cuestiones familiares, no he visto muchos detalles, digamos, de cuestiones florales o de nuestros rituales, digamos, que se hacen. Muchas gracias por sus preguntas, muy interesantes las dos. El sur de Veracruz, pues tenemos la convivencia de nahuas, popolucas, chinantecos y mazatecos, estos dos últimos de reacomodo. También tienen sus altares muy vistosos, por cierto, donde predomina el colorido de las flores, la abundancia de las ofrendas, y también hemos detectado que estos altares siguen un patrón de estructuración en relación con el cosmos. Es más, las investigaciones que se realizaron ya hace 20 años, logramos observar un altar, una mesa con un petate debajo. La ofrenda no estaba sobre la mesa, no tenía arco, o sea, la mesa no tenía nada. Toda la ofrenda estaba debajo de la mesa sobre el petate. Y eso es muy significativo. ¿Por qué? Porque la ofrenda estaba dedicada nada más a un nivel. ¿Cuál es ese nivel? El inframundo. Pero sí, vuelvo a repetir, chinantecos, mazatecos, nahuas y popolucas, que son los que tenemos en el sur de Veracruz, cada una de las comunidades tiene su altar distintivo y se siguen conservando los elementos tradicionales, ya sea arco de medio punto, arco cuadrado, pero afortunadamente se mantiene la tradición sin cambio alguno. En cuanto a dónde puede encontrar esta información, aquí en el Instituto de Antropología se han publicado en diferentes momentos libros, libros donde usted puede encontrar diversos tipos de altares y la información para cada una de estas regiones. Aquí tengo a la mano uno que fue coordinado por dos antropólogas muy estimadas, las maestras Lourdes Aquino, Lourdes Burgar. Lleva por título Todos Santos, una tradición mexicana, patrimonio de la humanidad. Esta es una de las últimas publicaciones. Aquí puede usted observar pues, los tipos de altares, los tipos de papel picado, la información de cada una de estas poblaciones que fueron representadas con sus altares distintivos aquí en el Instituto de Antropología durante tantos años. Y pues todo coordinado por estas dos colegas muy estimadas. Aparte hay otros libros, La religiosidad popular, o sea, Todos Santos en la religiosidad popular, o bien lo que les presenté de Coatepec está en el libro Tradición y Cultura Coatepecana. Entonces sí tenemos publicaciones en la Universidad Veracruzana donde tenemos toda esta información que está a disposición de todos ustedes. Hay ejemplares aquí en la biblioteca del instituto que podrán consultar ya sea en la mañana o en la tarde. Muy amablemente tenemos compañeros que atienden a quienes vienen a solicitar en estos días esta información para empaparse un poquito, para responder las preguntas que les surgen con motivo de estas prácticas culturales tan de nosotros los mexicanos. Les puedo asegurar que en estos días, pues todos los países voltean a ver a México y no se explican por qué tenemos tan arraigado este culto en torno a la muerte y este mosaico de prácticas culturales en torno a este tercer momento del ciclo de vida y más honrar a quienes nos adelantaron. Entonces aquí en el instituto puede usted encontrar todas estas publicaciones y acercarse a todos estos datos que le fui refiriendo, muchos de ellos producto del análisis de las fuentes coloniales, las fuentes históricas, lo que nos legaron tanto religiosos
de la talla de Fray Bernardino de Sahagún o de Fray Diego Durán, o bien el producto de las investigaciones en campo de varios compañeros aquí en el instituto que a través del tiempo pues han realizado estas visitas a las comunidades en estas fechas con la finalidad de tener todo un registro fotográfico y sobre todo un registro de toda esa serie de manifestaciones, porque yo nada más les hice alusión a algunas, pero también tenemos las danzas en el norte de Veracruz que ahorita están en su apogeo y que también representan los personajes del ciclo de vida. Espero que estos datos les sean de utilidad y muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted, De doctor. nada. Desde la sala, Sacenka Bonilla Rojas nos comenta: muchas felicidades al doctor, interesante y educativa la plática. Les Muchas escribo gracias. desde Veracruz. 2 preguntas respecto a la puesta de altares. No me quedó claro la incorporación de las velas y veladoras en los altares, y con respecto al color del papel con el cual se adornan, ¿cuál es el que se utiliza y qué significado tendría cada uno? Bien. Para empezar, el hecho de utilizar actualmente velas y veladoras es parte del dinamismo que también observamos en estas tradiciones. Originalmente, y eso es con base en lo que nos informaron nuestros informantes, se ponían rajas de ocote. El ocote es una madera muy rica en resina y arde muy fácil. Es más, todavía en las historias que se cuentan en estos días para motivar a la población a que ponga altar, ponga ofrendas, algunas de esas historias se menciona que le pusieron 2 rajitas de ocote para que se alumbrara en el altar. Entonces las velas, las veladoras, pues es un elemento que se integró en el tiempo y que suplieron estos pedazos de madera resinosa que originalmente se ponían. En Coatepec todavía las personas más ancianas, si logran conseguir un rollito de palitos de ocote, lo ponen abajo, porque dicen, pues es con lo que se alumbran en la región de la muerte. En cuanto al papel china, originalmente no se usaba papel, o bien era la mesa sin nada, como la que les presenté de esta señora Otomí en el pueblo de Sontecomatlán, no tenía nada. Ahora sí, como dicen coloquialmente, pelona la mesa. Y así nos dijeron las informantes en Coatepec. Las tablas del altar de 9 escalones iban pelonas. Ya después las forraban o les ponían hoja de mata de plátano, que todavía hay algunas comunidades que es lo que le ponen, hojas soazadas, dicen, de plátano, y sobre esas hojas ponen la ofrenda. O la forran con un mantelito de plástico o con un mantel bordado expresamente para la ocasión, donde no pueden faltar, digamos, en la Huasteca, la imagen de la Virgen de Guadalupe o alguna otra entidad católica. El papel china se integró cuando empezó a aparecer en el mercado, se empezó a comercializar. Era solamente blanco o morado. No había colores. Eso nos dijeron las ancianas. No había colores. Era blanco o morado. Y entonces se integró al altar. Hay que también tomar en cuenta el dinamismo y que en las ciudades podemos observar la integración de estos elementos a través del tiempo. Entonces empezó a forrar con papel china y desplazó los manteles bordados en algunas comunidades. Pero fue reinterpretado. El morado, luto de los santos. Tenemos para comparar esos lienzos morados que le ponen a los santos en Semana Santa para indicar que están de luto por la pasión y muerte de Jesucristo. Dice que se quitan hasta el domingo de resurrección. Perdón, sábado de resurrección. Sábado de gloria y domingo de resurrección. Quitan estos lienzos morados. Pero
después aparecieron los colores y en algunos lugares los colores que se utilizan van acordes a los colores del maíz: rojo, amarillo, blanco y morado. Van a decir, maíz morado, sí, lo que llamamos negro, porque si lo ponen a hervir con agua de cal se va a poner azul. Entonces, esos colores son casualmente los que vamos a observar en los altares. Y por lo tanto les pido, no utilicen esa combinación anaranjada y negra, porque eso no es tradición mexicana. La combinación anaranjada y negra es de Halloween. No tiene un lugar aquí en nuestros altares tradicionales. Entonces, eso pues serían las respuestas a sus dos preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Desde Facebook, la doctora Yamilet Lira nos dice, doctor, de acuerdo con su experiencia, la tradición de colocar altares en las comunidades que han estado trabajando ha modificado sus costumbres con esta situación de pandemia, en donde mucha gente permaneció en sus casas y muchas personas perdieron sus trabajos, reduciendo la entrada económica a sus hogares. Bueno, hay que reconocer que también nosotros nos hemos visto limitados para movilizarnos a las comunidades. Entonces ahorita no tenemos un referente así de peso para decir fue modificado. Lo que sí les puedo decir, que así sea con limitaciones económicas muy fuertes, el pueblo mexicano mantiene sus usos y costumbres. Y yo creo que reflejo de esa pervivencia de tradiciones muy antiguas y de ese compromiso que tienen las familias mexicanas se refleja ahorita en los mercados. Vamos a los mercados, están rebosando de artículos, ya sea productos agrícolas, ya sea velas de cera, sea veladoras, sea los papeles ya troquelados que traen de Puebla o del Estado de México, o pues todo lo necesario para preparar los alimentos. Quizás sí, en algunas casas, con las limitaciones habidas y por haber ante esta situación extraordinaria que hemos vivido ya a casi 2 años, nos falta poquito para completar los 2 años. Yo creo que sí se va a reflejar. Serán altares quizá más sencillos, la ofrenda será menor, pero el compromiso de los vivos con los ausentes es lo que se mantiene. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra identidad como mexicanos y nosotros somos muy dados a mantener esos usos y costumbres. O sea, es un compromiso que tenemos para quienes se nos adelantaron. ¿Quién no va a hacer un esfuerzo para ponerle la ofrenda a los abuelos, a los padres, a los tíos, a los amigos? Se hace lo posible. Siempre cada año decimos, estamos limitados porque cada vez sale más caro poner un altar. Pero les aseguro que nunca se han dejado de poner los altares. Y ya que estamos hablando ahorita de altares por la pregunta, hay unos altares que se han inventado y que fomentan mucho las escuelas, según altares prehispánicos que hacen en el suelo con semillas, ya sea frijol, arroz, maíz, le ponen nopales, les ponen tunas. La invitación es, esos altares no son prehispánicos. De tradición prehispánica son los que se hacen al interior de las casas. Por eso se observa los 3 niveles, el celeste, el terrestre y el inframundo, o las 9 regiones de la muerte, o los 13 niveles del Ilhuicat, del cielo. Muchas gracias. Desde la sala, Sasenka Bonilla nos comenta, muchas gracias, doctor. Ahora con este conocimiento los altares serán más significativos. Y otra pregunta, ¿sabrá si en Coatepec se celebran estas fiestas tradicionales? Ah, claro que sí. Yo tengo muchos conocidos en Coatepec donde
todavía se pone con mucho cariño a los parientes ya fallecidos, el altar, las ofrendas. Si gusta, puedes darse una vuelta el día primero en la tarde, ahí en Juan Soto 4, ahí en su casa, y van a ver el altar tradicional de 9 escalones. Y podrán tomarle la foto y demás si gustan. Gracias. Desde Facebook, José Castro Domínguez nos comenta: buenas tardes, doctor. Yo tengo una pregunta. ¿Es posible que a partir del estreno de la película de Coco de Disney, la tradición de los altares se modificó para bien? Porque de acuerdo a lo que yo analizo en mi región se hizo mucho más caso de esta linda tradición. Bueno, para empezar, pues la película integra una serie de elementos, digamos, los alebrijes de Oaxaca o determinados tipos de adornos de Michoacán. Quizá en aquellas regiones va a haber una motivación mayor hacia esos elementos. Acá, hacia el lado de la costa del Golfo, pues nos apegamos más a los elementos distintivos de nuestros altares. Eso sí, podría pensar que muchas personas se han motivado al ver esa película y a tener una mayor atención para con sus antepasados, y quizá les motive a poner altares si es que no los hacían, o a poner este determinado tipo de ofrenda. O bien, no me extrañaría que alguno de estos personajes sea integrado en las danzas de la Huasteca, que no es raro, pero es parte del dinamismo cultural. O veamos representaciones de estos personajes que se oferten en las papelerías o en las catrinas que se están haciendo para decorar los negocios con motivo de estas fechas. O bien los recorridos que se están implementando están convocando a las generaciones más jóvenes a que se disfracen de el campesino, el charro, diablos, catrines, catrinas para hacer recorridos en estos días de Todos Santos. Entonces no me extrañaría que saliera por ahí algún personaje que corresponda a la película. Gracias. De Sasha nada. Caonilla dice: oh, muchas gracias. Desde la sala, Diego Honorio: quedará grabada esta sesión. Me encantaría compartírsela a otros amigos, tanto de aquí como del extranjero. Por cierto, ahí les mostré nuestro altar en casa. Recién empezamos hoy, pero conforme pasen los días lo tendremos más completos. Así es, se le van integrando elementos en estos días al altar. La plenitud se da en aquellas casas que tienen chicos el día 30 para recibirlos, 31 para despedirlos, o en las casas donde nada más tienen grandes, pues la plenitud se da el 31 para recibirlos, y el primero, ahora sí, con todo lo que les gustaba en vida. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Parece que ya no tenemos más preguntas. Anímense, van a tener al doctor aquí disponible unos minutos más, así que pregúntenle para que armen bien su altar, para que sea pegado a nuestras tradiciones. Claro que compartiremos nuevamente esta charla el sábado a las 11 de la mañana, y además se queda grabado en nuestra sala de Facebook y se sube a YouTube al canal donde se va a quedar, de la Dirección General de Investigaciones. Con gusto se los compartimos. Anímense o ya vamos a cerrar la sesión. ¿Alguien más en Facebook? A la 1, a las 2, 2:30, ya no, ¿verdad? 3. No. Bueno, pues entonces vamos a cerrar la charla. A nombre de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y de la Academia Mexicana de Ciencias, les agradecemos la colaboración a Comunicación Universitaria y al SAISUB por el apoyo para difundir estas charlas, y a ustedes por su presencia. Les esperamos el día martes 9 de noviembre con la charla Ciencia Monstruosa 2021, más horror para experimentar.
que nos compartirá el doctor Luis Javier Platas Rosas de la Universidad de Guadalajara y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Doctor Bonilla, si quiere darnos un mensaje para cerrar. Agradezco bastante la invitación para compartir esta tradición muy mexicana y bueno, a quienes tuvieron la atención de escuchar a un servidor, les agradezco bastante su atención. Los invito a mantener esta tradición que nos da identidad como mexicanos, nos permite recordar de una forma muy bonita a quienes se nos adelantaron y sobre todo son momentos para convivir con nuestros antepasados. No se trata nada más de poner ofrendas, no se trata nada más de dedicarles la vela. Ellos están presentes. Tenemos muchas historias de gente que se aparece en las casas y en otros espacios. No podemos concebir que la esencia espiritual de quienes se nos adelantaron haya desaparecido para siempre. No. Y eso me hace recordar una de las pláticas con una de estas ancianas que nos decía lo siguiente: cuando ya se acerca Todos Santos, se nos empiezan a aparecer entre sueños, soñamos con los ausentes, nos hablan, nos dan muestras de cariño y nos dicen que nos recuerdan. Ellos nos están avisando que van a venir. Hay que esperarlos con mucha alegría, con mucho regocijo. Hay que convivir con ellos, hay que compartir los alimentos. Y algo muy importante, la ofrenda antaño se compartía con la familia, con los compadres. Se fortalecían esos lazos de compadrazgo, esos lazos familiares y también con las amistades. Hay que mantener esas tradiciones. Nos dan identidad y sobre todo el cumplir con estos usos y costumbres nos deja la satisfacción de honrar a quienes se nos adelantaron, pero también el mantener la tradición nos permite que un día en el futuro a nosotros nos esperen con mucho cariño, nos honren, nos recuerden de una manera pues muy bonita. Muchas gracias a ustedes que me acompañaron, muy amables.